sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Tu amor Dios dio, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Tu esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Hay esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Bendiciones a sus vidas. Aquí estamos otra vez, ya listos para escuchar la palabra de nuestro Dios.
Sabes, esta semana sé que Dios nos ha bendecido. A mí me ha bendecido. Al cada día mirar su gran misericordia y recibirla es una de las más grandes bendiciones de nuestro Dios. Hoy vamos a tocar un tema tan maravilloso, tan grande, que es prácticamente el centro de toda la Biblia. Pero sin en cambio, es un mensaje que muchos han olvidado, incluyendo muchos cristianos. Pero sabes una cosa, este es un mensaje que debemos de recordar todos los días. Y no solamente nosotros como hijos de Dios, sino que el mundo debe de saber, a través del testimonio que nosotros estamos dando, que el amor de Dios es maravilloso. Quiero que comencemos con una cita bíblica muy conocida por todos nosotros. Juan 3:16. Y dice la palabra de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy nuestro tema es ¿cuánto amor? ¿Sabes? El mundo necesita amor. El mundo necesita experimentar su grande y maravilloso amor. Dios nos ama y, sabes, desea lo mejor para nosotros. Pero como tú sabes, muchos de nosotros parece que no disfrutamos del amor de Dios. Hay guerras, hay pleitos, hay peleas, hay pecado, hay maldad. Parece que la maldad está creciendo y parece ser que el amor de Dios está disminuyendo. Pero no es así. El amor de Dios es maravilloso y cada día nosotros podemos disfrutarlo. ¿Qué te parece si vemos algunos puntos importantes dentro de esta palabra que vamos a estar hablando hoy? Muy bien, nuestro tema es cuánto amor y el versículo es Juan 3:16. Pero vamos a estar mirando algunos versículos muy importantes que nos van a ayudar a comprender la importancia de este gran amor. Quiero comenzar con la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nadie ama como nuestro Dios. No podemos medir el amor de Dios. Su amor es inmenso, es grande. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera, es que es un amor que ninguno de nosotros podríamos ofrecer, pero sí lo podemos recibir, el grande amor de nuestro Dios. Ese amor que Dios da al mundo o ama al mundo es una manera tan maravillosa. Mira, quiero mostrarte algunos versículos que nos hablan de este maravilloso amor. En Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 3, la Biblia dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con un amor eterno que no tiene fin, así es el amor de nuestro Dios. No lo podemos medir. En el amor de Dios caben todos, si es que nosotros queremos estar dentro de ese amor. Quiero que lo escuches, iglesia, porque muchas veces nosotros decimos que estamos en el amor de Dios, que Dios nos ama, pero hacemos cosas que a Dios le desagradan. Y recuerda que el pecado hace una separación entre Dios y nosotros. Así es que recuerda bien, con amor eterno te he amado. En Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, la Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así es lo que dice la palabra. Es muy interesante que no dice que Dios tiene amor, porque Dios no tiene amor. Él es amor. Él es el amor. Hay un pasaje de la Biblia para poder entender el grande amor de Dios, la gran magnitud del amor de Dios, y está en Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Cuando leemos esta clase de amor que nos menciona Pablo, nos damos cuenta que no somos capaces, nosotros como humanos, de producir este amor. Pero en lo personal, yo creo que cuando Pablo estaba hablando de cómo es el amor, se refería a nuestro Dios, que Él es el único que puede amarnos de esta manera. Mira, la Biblia dice así en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Es muy interesante lo que nos enseña Pablo acerca del amor. Pero si nos damos cuenta, ese amor, esa manera de amar, es Dios mismo en nuestras vidas. ¿Sí? Él nos ama incondicionalmente. Cuando la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Dios nos ha amado de una manera grande. Cuando dice mundo, se refiere no solamente a esta tierra, sino a los que habitamos en esta tierra, a la humanidad. Sí, aún con toda su maldad, con todo su pecado. Es verdad. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero si el pecador no se arrepiente, escucha, iglesia. Si nosotros como iglesia no estamos haciendo las cosas correctas y no nos arrepentimos, en ese pecado podemos morir. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia nos enseña que el mundo está plagado de maldad. Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, de los versículos 10 al 18, nos da una lista de cómo es la humanidad en esta actualidad. Y la Biblia dice así, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué cuadro de la humanidad. Y aún así Dios nos ama. Y aún así Dios se interesa en amar a esta humanidad. Cuando a veces no hay ni siquiera uno que quiera hacer lo bueno. Tal vez tú me digas, pastor, pero creo que usted está generalizando. Déjame decirte que no es que generalicemos, es que es tan fácil olvidar lo bueno y tan sencillo hacer lo malo, que tenemos cada día que recapacitar. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, que ya leímos, estaba citando versículos de, por ejemplo, del Antiguo Testamento en Salmos 14, 1 al 3, el Salmo 143, el Salmo 10 en el verso 7, Salmos 36, 1, y también citaba algo de Isaías 59, 7 y 8. Te los voy a dejar ahí en pantalla para que los puedas anotar y después, al terminar esta reunión o esta predicación, tú puedas leerlos y te des cuenta de cuánto es el amor de Dios, que aun cuando nosotros somos pecadores, Dios nos ama de una manera bien especial y bien maravillosa. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama, Dios ama al mundo de una manera que no lo merecemos, que no lo merece. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la maldad, la crueldad se está viviendo, a veces al límite, entre las mismas familias. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener demasiado cuidado. Dios quiere obrar en nuestras vidas de maneras asombrosas y maravillosas en nuestras vidas. Muy bien, vamos a lo siguiente. La Biblia dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. La segunda frase dice que ha dado a su Hijo unigénito. Nosotros tenemos que entender que el gran amor
que Dios nos tiene, lo ha movido para darnos algo maravilloso. No dice que nos va a dar, dice que ya nos dio, que ha dado. Habla de un acto realizado. ¿Y sabes qué nos dio? Nos dio el mejor regalo, a su Hijo unigénito, único. Y dice la palabra que ha dado a su Hijo unigénito. Dios nos ha amado de tal manera que nos ha regalado a Jesucristo. Pero muchos no quieren aceptar ese regalo. No quieren reconocer que Jesús es el Salvador enviado por Dios para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, la Biblia dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, es como si Dios ya hubiera dado la solución a todos nuestros problemas, aun cuando todavía ni siquiera los enfrentábamos. Pero Dios en su gran misericordia mandó a Jesucristo por su gran amor. En Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17, la Biblia dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a Jesús para salvarnos. Y es lo que mucha gente dice: pero es que Dios, si Dios nos ama mucho, pues Él no nos va a mandar al infierno. Él ya nos dio a Jesús. Si nosotros decidimos irnos al infierno, va a ser por nuestra propia decisión, por nuestra mala conducta, nuestra mala manera de vivir, por nuestros pecados. Tengamos cuidado y entendamos lo que la Biblia nos enseña. En Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 9, la Biblia dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es muy interesante que Dios lo envió para que vivamos, no para que muramos. También en el versículo 10, en el siguiente versículo, la Biblia dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué interesante, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabes que la Biblia dice en Juan capítulo 15, verso 13, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos? Hasta aquí hemos visto ya dos cosas importantes: que Dios ama a la humanidad de una manera como nadie puede amar. Y nos ha amado de tal manera que ha dado a Jesucristo, su único Hijo, el medio de salvación para poder nosotros llegar a Dios. Y sabes una cosa, pero hay un requisito para que nosotros podamos entenderlo. El versículo 16 de Juan 3 sigue diciendo: para que todo aquel que en Él cree. Dios nos ama y ha enviado a Jesús para que nosotros creamos en Él. Hay mucha gente que no cree en Dios. Cree en un montón de cosas. Cree en un montón de situaciones, o cree en un montón de personas o de santos, dicen. Pero la verdad es que nosotros tenemos que creer en el único, aquel que dice que es el camino, la verdad y la vida. Y sabes, déjame decirte, dice la palabra: para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, que tenemos que creer en Jesús. El requisito que Dios pone para que nosotros podamos ser salvos es creer en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, no todos creen, porque todos dicen: ah, no, yo creo en Dios, yo creo en Diosito. Nosotros tenemos que creer para cambiar nuestra manera de ser. Esa es una manera maravillosa de creer. Déjame decirte lo que la Biblia dice en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, escucha bien, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice que solamente a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Lamentablemente hay mucha gente que va a la iglesia que no ha creído. Se dice cristiano, pero a lo mejor es cristiano, pero no hijo de Dios. Y aquí lo importante es que nosotros seamos hijos de Dios. También en Juan, en el capítulo 3,
En el versículo 36, la Biblia nos dice así: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te gustaría estar en la mira de la ira de Dios? Claro que no. Por eso tenemos que creer. Tenemos que creer en aquel que Dios envió al amarnos de esa manera, y es nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Te das cuenta? En este versículo también nos dice la importancia de creer en Dios. Y en Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice que los discípulos le dijeron a una persona: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí encontramos ya tres cosas interesantes. Dios nos ama de una manera maravillosa, de tal manera que envió a Jesucristo, su único Hijo, a salvarnos. Pero ahora nosotros tenemos que creer en Él, en el que Dios envió. Ahora, dice la palabra que si nosotros creemos en Él, para que no se pierda. Es bien interesante, no nos vamos a perder. ¿Sabes? Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Sabes por qué se pierde la gente? Se pierde por el pecado, por la ignorancia, por las malas decisiones, por el orgullo, la vanagloria, por el a mí nadie me enseña nada. No existe un Dios verdadero. Qué triste lo que dice ese tipo de gente. No se dan cuenta que todos los días se demuestra el amor de Dios. Si sigues con vida, aún aunque seas ateo, déjame decirte que es por la misericordia de Dios. Muy bien, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Dios no quiere la muerte de las personas, pero sin en cambio ellas van a morir por su necedad o por su pecado. Miren lo que dice 2 de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 9. El Señor, nuestro Dios, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cree en Jesucristo. Ese es el mejor camino que podemos tomar. Creer en Jesucristo. En Ezequiel, en el capítulo 33, en el verso 11, dice que Dios le dijo al profeta: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí le está hablando al pueblo de Dios. Es como si también nos hablara a nosotros la iglesia. Vuélvanse a mí. ¿Qué estás haciendo lejos de Dios? ¿Qué estás haciendo tan lejos del amor de Dios? Algunas personas me dicen: no, yo no me olvido de Dios, pero has olvidado sus preceptos, has olvidado su amor, has olvidado su misericordia, ya no oras como antes, se te hace fácil pecar. Vuelve a Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, ninguno muera. En Juan, en el capítulo 3, precisamente en los versículos 17 al 21, que son los que siguen de Juan 3:16, la Biblia dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te das cuenta? Pero mucha gente está rechazando ese medio de salvación, el único Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. En el siguiente versículo la Biblia dice: el que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escúchalo. Aquí se menciona que tenemos que creer en Jesucristo, nada más. Sigue diciendo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. En los versículos que acabamos de leer, que son los que siguen de Juan 3:16, nos damos cuenta que hay un contraste de situaciones: el que cree, el que no cree, la luz y las tinieblas, los buenos y los malos. ¿De qué lado estás tú? No es nada más que digas, yo creo, yo creo. No, sino que vivas una vida arrepentida para que no te pierdas. Recuerda que si nosotros seguimos diciendo que amamos a Dios, pero seguimos pecando, eso no es correcto. Y la situación nos va a venir mal. Así es que, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, recuerda, Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere que vivan, pero si van a vivir, que vivan haciendo lo correcto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La siguiente frase es, mas tenga vida eterna. ¿Quién no quiere vida eterna? ¿Quién no quiere vivir eternamente? ¿Sabes que la vida eterna es el resultado del creer en Jesús? Es el resultado. Fíjate, todo empieza con un amor que no merecemos. El amor de Dios hacia nosotros. Nos ha amado de tal manera que dijo, ¿sabes? Ellos necesitan un medio de salvación y envió a Jesucristo a morir por nosotros. Es triste que la gente nada más se acuerda de Jesucristo en 2 ocasiones del año. Navidad y Semana Santa. Se acabó. Creen que eso es todo. No sé por qué me escandalizo cuando nada más se acuerdan de la mamá el 10 de mayo y del papá. A veces ni se acuerdan. Pero bueno, el resultado de creer en Jesús es vida eterna. ¿Cuántos de nosotros queremos la vida eterna? Cada uno de nosotros quisiéramos obtener esa vida eterna. Recuerda que el requisito que Dios nos pide es que creamos en Él, que creamos en aquel que Él envió, en su Hijo Jesucristo. En Juan, en el capítulo 17, en el verso 3, la Biblia dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, a Dios y a Jesucristo. Es bien interesante. En Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, la Biblia dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias a Dios por su gran misericordia. El resultado de creer en Dios, el resultado de creer en Jesús es la vida eterna. ¿Y cuándo comienza la vida eterna? Cuando nosotros decidimos olvidar las cosas malas, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos genuinamente, no un remordimiento, no, un arrepentimiento genuino, y entonces nosotros obtendremos la vida eterna. En Juan, en el capítulo 3, en el verso 15, la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que empezar a creer. Tenemos que creer en el verdadero, en el único camino. Se llama Jesucristo. Dios nos ha amado tanto, que ha enviado a Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? Es su único Hijo. Y Dios lo ha dado a nuestras vidas para que nosotros podamos entender el grande amor con que nos ama. Y muchos de nosotros decimos que tenemos ese amor, pero no demostramos que está ese amor en nosotros. Para ti que me estás escuchando,
quiero decirte que Dios tiene algo bien especial para ti. Escucha, te quiero decir algo muy importante. Primera verdad, Dios te ama y desea lo mejor para ti. Todo lo que he estado hablando menciona esta gran verdad. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama y desea lo mejor para ti. Segunda verdad, no experimentamos el amor de Dios por causa del pecado. Así es. El pecado es una separación entre Dios y nosotros. Y si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente, no un remordimiento, sino un verdadero arrepentimiento, no podremos nosotros disfrutar del amor de Dios. No experimentamos ese gran amor, esa paz maravillosa con que Dios nos ama por causa del pecado. En Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Estamos muy lejos de la gloria de Dios, ¿sabe? Ya estuvimos hablando acerca de una gran lista que el apóstol Pablo habla acerca de la maldad del mundo, de la maldad de las personas, de la humanidad. Nosotros tenemos que entender que aunque Dios nos ama mucho, no experimentamos su amor por causa del pecado. La tercera cosa que te quiero decir, nosotros la conocemos como la tercera verdad, y es, Dios envió a Jesús para solucionar el problema del pecado. Que aunque digo problema, es un demasiado o gran problema. Así es, ya lo estuvimos hablando, ya lo estuvimos escuchando. Y aún para nosotros como cristianos tenemos que entender la importancia de que Dios quiere amarnos y Dios envió a Jesús. ¿Por qué digo a los cristianos? Porque hemos olvidado la gran misericordia de Dios. Todos los días reconoce que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es maravilloso. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nos damos cuenta de la importancia. Dios envió a Jesús para solucionar el problema del pecado. Y eso lo recordamos en el versículo que estamos leyendo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que recuérdate, es muy importante que recordemos que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros, que no podemos experimentar su amor por causa del pecado, pero que Dios ya envió a Jesús para solucionar el problema del pecado. En la cuarta verdad que te quiero decir, tú tienes que hacer tu parte para recibir y experimentar el amor de Dios. Sí, ¿recuerdas que había un requisito? Creer. Tenemos que creer. Tenemos que recibir a Jesús en nuestra vida, pedirle perdón y pedirle que venga a ser el Señor de nuestras vidas. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿No te gustaría experimentar el gran amor de Dios? ¿No te gustaría el poder recibir el amor de Dios todos los días? Tener la seguridad de que Dios te ama y que Dios envió a Jesús y que el pecado ya no es una situación que gobierna tu vida porque tú le has entregado tu vida a Dios, a Jesucristo, lo has recibido como Señor y Salvador. ¿No te gustaría tener esa paz que tanto has buscado fuera de tantas situaciones, de tantos problemas? Yo no te digo que cuando tú hagas esto ya no va a haber problemas. Claro, va a haber problemas, pero Dios te va a dar la sabiduría para cómo solucionar cada situación. Porque Dios sabe lo que tú y yo pasamos todos los días. Sabe los problemas, las situaciones, las consecuencias del pecado. Sabe muy bien lo que estamos viviendo. Pero Dios en su gran misericordia nos ama de tal manera que ya nos dio una de las más grandes soluciones. Déjame decirte algo. La Biblia dice que Dios va a proveernos todo lo que nosotros necesitamos
conforme a sus riquezas en gloria. Y sabes, Dios ya proveyó la salvación a través de Jesucristo. Lamentablemente mucha gente no quiere reconocer ese camino. Anda buscando por todos lados, anda buscando en otros lados que no son verdad. Andan pidiéndole a algo o a alguien el cual no tiene la solución. El único mediador entre Dios y nosotros los hombres se llama Jesucristo. Por eso aquellos hombres le dijeron, los apóstoles le dijeron a aquel hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te recuerdo, Dios te ama mucho y desea lo mejor para ti, pero no podemos experimentar el amor de Dios por causa del pecado. Pero Dios ya envió a Jesucristo a solucionar el problema, el pecado. Pero ahora es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Tú tienes que hacer tu parte, yo tengo que hacer mi parte para recibir y experimentar el amor de Dios. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Sí, Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama, pero no podemos disfrutar de su amor si seguimos viviendo en el pecado. Yo te invito a que hoy hagas un reconocimiento del único Señor y Salvador y que le recibas en tu corazón y que permitas que Él haga el cambio que tu familia necesita, que tu casa necesita, que tu vida necesita. Te voy a invitar a que después de mí repitas estas palabras. Pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos. Señor Jesús, en esta tarde he entendido tu palabra y quiero pedirte misericordia. Yo entiendo que tú me amas de una manera maravillosa, pero yo no puedo disfrutar tu amor por el pecado que estoy viviendo. Pero yo me arrepiento. Yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas las acciones malas que he cometido. Y te pido misericordia. Sé que tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario, por lo cual te doy muchas gracias, porque me has amado de una manera muy especial. Tú has ya dado solución a mi problema espiritual. Yo te doy gracias. Ahora, Dios, yo quiero hacer mi parte. Yo te pido perdón. Te pido, Jesús, que vengas a mi corazón. Te pido que me perdones, me limpies. Te pido que hagas algo grande en mi vida. Yo quiero experimentar tu perdón, tu amor. En el nombre de Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, como mi Rey, como mi Señor, como mi único Dios. Ayúdame a vivir una vida para ti. Ayúdame a creer todos los días y ayúdame a compartir a los demás el mensaje de tu amor. Te doy muchas gracias. Enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, ten por seguro que ahora tú eres hijo o hija de Dios. Es importante que nosotros lo creamos. Es importante que nosotros hagamos siempre las cosas correctas. Iglesia, Dios te ama mucho.
pero lamentablemente a veces no experimentamos el amor de nuestro Dios. Porque el pecado a veces ha tomado cierto lugar en nuestras vidas. Y recuerda que a veces el pecado que cometemos es que dejamos de hacer lo bueno. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de amar, cuando tú dejas de alabar, de compartir el mensaje de salvación, eso se nos cuenta como un pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y así ya no podemos disfrutar el amor de Dios. Tenemos que reconocer una vez más que el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Sí, iglesia, aún nosotros necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para poder nosotros experimentar el grande amor de Dios. Todos los días reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas y grandes en el nombre de Jesucristo. Que Dios los guarde en todo momento. Y espero que esta palabra sea de bendición para poder ayudarte a ti en tu corazón, que puedas tú ayudar a tu familia y ayudar a toda aquella persona que lo necesite. Dios sea con ustedes siempre.